pues también al licenciado Miguel Ángel Solís Castañeda, que en esta oportunidad pues va a compartir con nosotros un poco más sobre el tema de trabajo social. Conmigo se encuentran mis compañeras Daniela Ramírez y Dairin Lemos, que en esta tarde pues vamos a tener a bien a seguir platicando, y mi persona, Suseli Hernández. Pero antes de eso vamos a dar a conocer un poquito la biografía del licenciado Miguel Ángel Solís Castañeda, quien nos comentó que se graduó en el año 2018, que trabajó también en la Procuraduría de los Derechos Humanos, realiza proyectos para la organización NAREP y para Nuevos Horizontes, y actualmente pues trabaja como gerente de protección nororiente del Refugio de la Niñez acá en Izabal. Licenciado Miguel Ángel Solís, bienvenido, es un placer. Trabajo Social de la Universidad San Carlos de Guatemala, Extensión Morales Izabal. Buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes. Para mí pues es un gusto, sobre todo el conocer más colegas, porque al final ya están en la línea y estamos en el medio. Para mí es un gusto aportar de mis conocimientos a los conocimientos que están adquiriendo. Entonces aquí estoy a la orden para lo que ustedes gusten. Muchísimas gracias, licenciado, y pues vamos a dar inicio con esta ronda de 3 preguntas. Cada una de mis compañeras le va a realizar una interrogante, la cual usted pues nos va a responder con todos esos conocimientos que seguramente van a ser muy útiles para nosotras en esta formación que estamos llevando. Como usted lo dijo, ya estamos en nuestro último proceso y vamos a iniciar con la primera interrogante. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del trabajo social, que sabemos que es llevar a cabo diferentes acciones únicas y de gran calidad ética en cuanto a relación directa con las personas, valiéndose de diferentes conocimientos y herramientas y habilidades, que se van adquiriendo durante la formación y la experiencia, ¿verdad? Estas son cuantificadas fundamentalmente del trabajo social. Pero la pregunta sería, ¿cuáles serían esos parámetros aceptables del trabajo social en Guatemala que ayuden a los profesionales a desarrollar su labor, mismos que estén fundamentados en el bien común y que sean parte de la naturaleza del trabajo social? Mire, fíjese que hubo una parte que no le escuché, pero no sé si la tiene por ahí o se la volvemos. Sí. Dice, ¿cuáles serían los parámetros aceptables de trabajo social en Guatemala que ayuden a los profesionales a desarrollar su labor, mismos que estén fundamentados en el bien común y que sean parte de la naturaleza? Parámetros aceptables. Lo que sucede, digamos, con la carrera de trabajo social, cuando hablamos de parámetros, creo que la carrera tiene un muy buen auge ahorita. Algo de lo que es importante en la carrera es empezar a revisar esos parámetros de los que estamos platicando. ¿Por qué les digo esto? Porque el trabajador social tiene una practicidad muy buena. O sea, nosotros somos trabajadores sociales y somos muy bien orientados al campo. Por eso nuestras metodologías de intervención, como la familiar, por ejemplo, va relacionada a las visitas domiciliarias. Ahora, cuando hablamos de parámetros, estamos hablando que para yo medir necesidades, tengo que tener instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos, estos instrumentos tienen que ir orientados a qué voy a ir a medir yo a la familia. Porque si bien es cierto, tenemos nuestros cuadernos de campo, nuestros cuadernos de diario, tenemos el trabajo social actualmente tiene que empezar a crear esos instrumentos que van a ir basados o fundamentados en la ética y en la moral. Sobre todo tener en cuenta y tener relación de que nosotros vamos a tocar datos sensibles de las personas. Porque al momento de que nosotros llegamos, por ejemplo, a una casa, tenemos que ir muy conscientes a qué vamos a llegar a medir.
Y para nosotros en trabajo social todo tiene que volverse un indicador. Por ejemplo, una casa. ¿Qué es lo que ve un trabajador social de una casa? Va a ver si está hecha de bloc, si está hecha de lámina. O sea, para nosotros, para cualquier persona una casa puede ser una casa y nada más, para nosotros no. Para nosotros vamos a entrar y vamos a ver si hay cuántos ambientes, vamos a ver si los cuartos tienen cortinas, si no, si están divididos, y si la refrigeradora tiene cerveza o no tiene, si hay niños, y todas esas cuestiones que vamos a ver se van volviendo desde la instrumentación hasta cómo me comporto, es importante, porque yo voy a empezar a ser una persona más analítica a partir de esos instrumentos que voy a crear, pero van a ir relacionados a una ética y a una moral y sobre todo con un fundamento filosófico del trabajo social. El fundamento filosófico del trabajo social es que nosotros no estamos orientados a lo que yo quiero o cómo me formé, sino a una cuestión objetiva. ¿Por qué les digo esto? Porque independientemente de lo que haya vivido en una vida muy personal y de lo que yo crea, independientemente si yo creo en una religión o no creo en una religión, yo voy a crear los procesos muy objetivos. Les digo esto porque, por ejemplo, si miramos violencia contra la niñez y nosotros empezamos a observar que la casa solo tiene un ambiente y nos damos cuenta que ahí duerme papá y mamá y hay 3 niños más, tenemos que empezar a ver si de alguna manera existe un espacio para los niños. Y si no existe, ¿qué pasará cuando estas personas tengan relaciones sexuales? ¿Qué pasará con la educación sexual de los niños? Entonces, pero eso tiene que ser medible, tiene que ser planificación y tiene que ser cuantificación. O sea, todo esto tiene que ver con los parámetros que nosotros tenemos. Y si nos vamos yendo desde una parte de monitoreo, de visitas, por ejemplo, para ver necesidades, y si nos vamos a un contexto macro y nos vamos ya a ver cuestiones de análisis social, tendríamos que analizar desde nuestra perspectiva cómo generar una nueva intervención. ¿Desde dónde la generamos? Desde cómo está el contexto social actualmente. Pero el contexto social a nivel latinoamericano, porque tiene influencias. Por ejemplo, una de las influencias que les hablaba y que estoy en el medio, es el tema de la migración. ¿Cómo afecta a la migración a nuestra población? O sea, no solamente como tránsito, sino como un país de destino y también un país de donde sale mucha gente. Y les digo, ¿por qué afecta esto? Porque Guatemala, sobre todo Izabal, que saben que es una frontera, y Petén, hay muchos flujos migratorios que son hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, y desde esa perspectiva nosotros empezamos a crear parámetros. ¿Por qué? Porque tenemos que crear líneas transversales. ¿Cómo intervenimos, por ejemplo, si es una mujer, pero ya no es una mujer desde nuestra perspectiva, sino que es una mujer trans? Y sobre todo, como es mujer trans y es hondureña. Ya tenemos varias cosas, como que es una mujer trans, que es de la diversidad y no es de Guatemala. Pero como trabajadores sociales, nuestro parámetro es el brindar la transformación de los contextos y el poder crear las condiciones para que estas personas puedan tener un desarrollo pleno. Entonces, desde ahí es que se empiezan a crear parámetros, y yo creo que usted mencionaba algo importantísimo en la pregunta, que tiene que ser de dos aspectos, cualitativos y cuantitativos. O sea, algo que tenga un dato cualitativo es que voy a ver todas las cualidades, y voy a ver lo cuantitativo es poder cuantificar todas esas situaciones o acciones que yo pueda trabajar en ese tema. Y de ahí nacen los parámetros de ética y de moral que el trabajador social pueda tener. Muchísimas gracias, licenciado. Le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Dairi Lemos, que tiene la siguiente interrogante. Buenas tardes, compañeras, licenciado Miguel Ángel. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que en Guatemala los trabajadores sociales cumplen en su totalidad con los roles y valores los cuales han sido instruidos en su formación como profesional? Si cumplimos con los valores con los que hemos sido instruidos. Sí, la verdad es que como profesionales
sí cumplimos con los roles por los que nos formamos. Sin embargo, recordemos que hay dos aspectos importantes en la formación del trabajador social. Y una de las partes importantes en el trabajo social, que es muy buena, es toda la fase práctica que tenemos. De hecho, yo creo que no hay mucha diferencia en otras casas de estudio, porque igual tienen mucha práctica. Creo que hay ejercicios profesionales donde hay que ir a una comunidad, se llevan casos, se trabajan con grupos, y es una fase práctica muy buena. Ahora, dentro de esos procesos, yo creo que sí tenemos valores, pero creo que empezaría a verlo más desde una perspectiva de procesos y metodología, donde empezamos nosotros a tener la necesidad de algo muy, muy importante, porque nosotros, y se lo voy a poner así, mire, usted viene licenciado en trabajo social y mire, vaya a hacer visitas, vaya a la comunidad, y nosotros felices, ¿va? Nos vamos y somos prácticos y agarramos las botas o los zapatos, los tenis y va, a ver allá, platicamos con la gente, qué bonito. Ahora, una de las principales situaciones que nos pasa dentro de ese proceso y esos procesos de formación es la parte metodológica o la sistematización. ¿Cómo es que yo agarro toda la información que platiqué con la señora, que platiqué con el señor, que platiqué con el alcalde auxiliar del COCODE, que platiqué en la visita domiciliaria que hice o con el grupo de maestros que capacité, y sistematizo el proceso que yo fui a trabajar? Y de ese proceso yo saco instrumentos, porque como trabajadores sociales tendríamos que tener instrumentos, porque si se dan cuenta, los instrumentos como los estudios socioeconómicos, no hay un estándar donde nosotros podamos decir, este es el de trabajo social, independientemente de la casa de estudio, sino que empezar a ver desde una perspectiva como profesionales globales, digamos en Guatemala, de decir, este instrumento tiene una clasificación y es para medir tal cosa. Entonces, lo importante para mí ahorita, creo que nosotros sí salimos con muchos valores de la ética y la moral de las casas de estudio, pero sí es importante empezar a trabajar sobre esos procesos. Algo importante de la carrera es que tenemos 3 cosas fundamentales que no tienen todas las carreras, y creo que ahí se sustenta más el tema de procesos, que sería la investigación que no cualquier carrera la tiene, que recordemos que esa nos va a dar para poder medir variables, es cualitativa, cuantitativa, y poder definir una línea de trabajo que puede ser descriptiva o puede tener otro tipo de características. Lo otro es que tenemos los diagnósticos. El diagnosticar también nos hace una profesión muy buena, porque nos da una característica sobre lo que vamos a trabajar y lo que vamos a diagnosticar. Y la tercera, aunque hay otras, pero es la planificación. No todas las profesiones tienen un área de planificación, sobre todo porque nosotros tenemos una planificación estratégica sobre cada cosa que trabajamos. Y esa planificación nos hace ver procesos a mediano, a largo, a corto, mediano y largo plazo. O sea, nos da una visión más amplia de lo que realmente a donde queremos llegar, ya sea en casos, en grupos o en comunidad. Entonces creo que sí salimos con muy buenos valores. Sin embargo, creo que lo que hay que fortalecer es esa parte de sistematización dentro de un proceso. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a darle el espacio a nuestra compañera Daniela Ramírez, que tiene la última interrogante hacia su persona. Bueno, siguiendo la última interrogante, sabemos que el trabajo social ha venido evolucionando durante años, y que desde los inicios de la humanidad ha existido de una u otra manera. Por lo tanto, como trabajadores sociales debemos de conocer cómo dio inicio y cómo se fue formando día a día hasta lo que hoy es una profesión. Entonces me gustaría que nos comentara un poco en forma breve cómo surgió el trabajo social, y ¿considera usted que el trabajador social dónde debe tener intervenciones, o debe tenerlas en todos los campos sociales, económicos, de salud y entre otros? Miren, la verdad es que la historia de trabajo social es bastante interesante. Se empieza a desarrollar realmente con Octavia Gil, y ella empieza, es interesante sobre todo desde una perspectiva filosófica,
porque resulta que Octavia Hill, sus principios filosóficos o su formación era fundamentada en una cuestión económica por parte del papá y como maestra por parte de la mamá. Entonces, el abuelo era doctor. Entonces, luego tenemos a Mary Richmond. Mary Richmond creó el diagnóstico social, que es muy interesante y son cuestiones que todavía utilizamos. El social diagnostic, que es donde se basa el tema del diagnóstico, pero para mí lo importante es quiénes eran ellos. Mary Richmond era una persona que todos sus conocimientos los adquirió de forma empírica, porque venía desde una línea donde ella no se podía llamar un poco en el tema de la línea feminista. Feminista me refiero al tema de la lucha por los derechos de las mujeres. En esa línea venía Mary Richmond y de hecho todo su proceso de evolución y su aprendizaje fue porque su abuela le enseñó todo eso desde un conocimiento empírico de lucha de derechos humanos. Porque en ese proceso, recordemos que estaba el tema del proceso de la industrialización. Cuando se da la industrialización, se pierde mucha mano de obra, se pierden muchos trabajos, existen más necesidades y empieza a darse la necesidad de crear organizaciones sociales que trabajaran a favor de las personas. Y dentro de eso no se llamaba específicamente trabajo social, sino como un tipo de servicio social, donde empezamos a ver cuestiones sistematizadas, como el diagnóstico social, la intervención de casos, que es una de las cosas que se crea en ese tiempo. Y cuando ya hablamos de América Latina, se crea porque dentro de las Naciones Unidas sale la necesidad de tener personas que trabajen por el servicio social. Entonces se dan las primeras escuelas de servicio social en Chile. Y estas escuelas de servicio social iban relacionadas a todos los efectos que estaba dejando el proceso de industrialización. La falta de empleo, la falta de acceso a la medicina, y dentro de este proceso se va creando un proceso de bienestar social. Entonces se crean los estados tipo bienestaristas. Entonces los estados de bienestar social empiezan a crear instituciones como en el caso de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En Chile, los estados de bienestar social empezaron a crear programas de servicio social, o sea, de servicios donde las personas pudieran acceder a alimentos que eran paliativos para 1920, por ahí estamos hablando que se creó en Chile. Después de eso, Guatemala, durante la revolución, el presidente José Arevalo Bermejo es exiliado para Chile, y en Chile él va a la universidad y estudia un doctorado en filosofía, y él se da cuenta de estos procesos de servicio social que habían en Chile, que iban relacionados a la expansión de las Naciones Unidas por trabajar por temas de bienestar. Entonces, cuando se da la revolución en Guatemala, se le pide a Juan José Arevalo Bermejo que retorne y sea presidente. Él viene a Guatemala y ya trae la idea de crear procesos o un estado de bienestar social. Entonces, él cuando viene, lo primero que crea es el Código de Trabajo. Crea el Código de Trabajo porque empieza a darse cuenta que los trabajadores necesitan tener acceso a servicios, y servicios que puedan salir del patrono como de las personas. Y seguido de eso, él dice, bueno, es importante si vamos a crear un estado de bienestar social, creemos entonces un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces empuja a crear el ICS, que ese es la consolidación de un estado de bienestar social en Guatemala. Y se crea relacionado al Código de Trabajo, y relacionado a eso, pues se crea una constitución en derechos fundamentales en América Latina. Y a partir de la creación del ICS, se empieza a empujar con las Naciones Unidas a crear la primera escuela de servicio social en Guatemala. Y la escuela empieza a funcionar, no me recuerdo muy bien, pero en Guatemala se conmemora el Día del Trabajador Social el 1 de mayo. Y se conmemora el 1 de mayo porque el 1 de mayo empezó a funcionar, no me acuerdo muy bien si empezó a funcionar la escuela de trabajo social, de servicio social en el ICS, o fue la primera graduación de las primeras personas que trabajaban en servicio social. Y por eso es que cuando se aprueba la ley en Guatemala del Día del Trabajador Social, se aprueba como el 2 de mayo.
Yo no sé, no me acuerdo muy bien, pero creo que es el 2 de mayo de 1948, donde se da la primera graduación de estas personas que empiezan a trabajar, que son las primeras en temas de servicio social. Relativamente la carrera en Guatemala es nueva, porque si hablamos de 1948 y hablamos de la creación del ICS, donde se empiezan todos estos pasos, del 44 para acá, estamos hablando de 50, 60 años de la profesión en Guatemala. Sin embargo, es importante considerar que tenemos actualmente varios retos en Guatemala. Y dentro de estos es la complejidad social que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en Guatemala? En Guatemala empezamos a ver cómo intervenimos nosotros, pero cada vez la situación es más compleja y tenemos ejes transversales. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque actualmente usted interviene en niñez, pero resulta que en niñez hay una niña que está embarazada. O sea, ya no solamente interviene en niñez, sino que es una niña que tiene un embarazo. Entonces, ¿cómo lo va a manejar? Resulta que cuando la niña tiene un bebé, ya la niña tiene un bebé. O sea, estamos hablando de niñez, de una niña con otra niña. O sea, ya hay una complejidad mucho mayor. Y si empezamos a hablar, la complejidad va siendo más grande cuando empezamos a ver, por ejemplo, características de nuestra sociedad. Nuestra sociedad normalmente es una sociedad conservadora. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de intervención social de nuestra profesión, empezamos a hablar, por ejemplo, cómo intervenimos que todavía nos está costando un poco en el tema de la diversidad sexual. Cómo intervenimos con una mujer que se identifica como lesbiana, con una persona gay, y ahora todavía con el tema de mujeres transexuales, por ejemplo, que ya tienen procesos quirúrgicos. O sea, nosotros tenemos que ser muy objetivos cuando trabajamos, porque nos vamos a tener esta complejidad, donde no solamente la cuestión va a ser transversal, y les digo, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes pueden tener una cuestión transversal donde y les voy a poner un caso, es una mujer que es trans y que es indígena y que tiene VIH. O sea, hay cuestiones transversales y si lo vemos desde una perspectiva de derechos humanos, el ser una mujer indígena es una línea de derechos. Si lo vemos desde el VIH, es una línea de derechos. Si lo vemos desde diversidad sexual, es otra línea de derechos. Entonces, la intervención del profesional cada vez es más compleja. ¿Por qué es importante empezar a analizar nuestra metodología? Porque es importante empezar a preguntarnos a nosotros como profesionales y también a ustedes que son los que están en la academia y que ya van a salir al campo y se van a dar cuenta de consultorías y cómo es trabajar con el gobierno o trabajar con entidades internacionales u ONGs, donde nos empezamos a preguntar qué cambios necesita nuestra carrera. ¿Será que necesitamos evolucionar? Y yo se los digo desde mi experiencia como gerente social, porque sí ejerzo una cuestión de gerencia social, donde la complejidad ya es mucho más grande en temas de intervención, en temas de sistematización. Y creo que por eso es importante empezar a cuestionarnos desde la práctica, porque nosotros somos muy prácticos, hasta la sistematización y la instrumentación que actualmente tenemos en la carrera. Creo que esa es una base importante de empezar a cuestionarnos todo este tipo de intervenciones que tenemos. Y yo sí termino con esto, miren. Para mí, la profesión ha evolucionado tanto y ya creo que decir o quedarnos nosotros con la mentalidad que el trabajador social solo ayuda, creo que ya no es así. Ya somos profesionales, tenemos una licenciatura y tenemos una complejidad social que tenemos que abordar, donde tenemos el nivel de cualquier otro profesional. Y probablemente con el tiempo va a ser una carrera que va a ser mucho más cotizada debido a la complejidad que tenemos y por el análisis que nosotros como profesionales le damos a esa complejidad social. Muchísimas gracias, licenciado Miguel Ángel. Le íbamos a pedir que si quería agregar algo, pero yo creo que ya lo agregó, pero si de igual manera usted quiere compartir algo con nosotras, se lo vamos a agradecer. No sé si quiere agregar algún comentario para finalizar esta entrevista.
Pues miren, agradecerles, la verdad es que tomarme en cuenta y decirles que yo estoy muy contento con mi profesión. La verdad es que incluso para uno a veces existen como algunas barreras o estereotipos porque en la carrera se cree que por ser social las mujeres tienen más como amplitud en la carrera por el tema social. Sin embargo, yo miro la carrera desde una perspectiva muy profesional y muy objetiva en la intervención. Estos espacios me parecen importantes para el desarrollo, en el caso de nosotros los que ejercemos, para enseñarles un poco cómo es ya la práctica o el ejercicio de la carrera dentro de instituciones o ONGs, que es lo que yo actualmente hago. Y pues para mí muy importante y yo pues estoy a la orden para poderles comentar un poco más de algunas dudas que ustedes tengan y les soy pues muy sincero, a mí me encanta mi carrera, me gusta lo que hago y en algún momento alguien me dijo que a mí se me iba a dificultar tener trabajo de ser trabajador social, no me iba a dar para vivir, porque los trabajadores sociales ganan muy poco. Y pues quiero decirles que no, todo con esfuerzo se puede y que la profesión tiene el nivel como cualquier otra profesión y quien le damos valor a la profesión somos los profesionales. Y yo cada vez que hago algo me siento que represento a otros trabajadores sociales que vienen atrás mía y por eso es que hay que hacer y dar lo mejor de nosotros en cada acción que hagamos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Pues agradecemos su tiempo y su espacio por haber compartido con nosotros en esta tarde. Le agradecemos y pues nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias.